El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre 4, pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban ahí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla este así? Esto es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico, yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de ahí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Purifica, Señor, mis labios para que proclame a todo tu pueblo la alabanza. Bien, pues ahora voy a dar la homilía desde el amón, como tiene que ser. Este evangelio es muy bonito y trata sobre todo sobre el perdón de los pecados, pero yo quisiera detenerme en esta ocasión en un detalle que nos puede pasar desapercibido, y yo quería que todos nosotros nos detuviéramos para meditar en él en este día. Cuando en el Antiguo Testamento una persona tenía una necesidad, en lugar de orar directamente a Dios, iba al templo donde se encontraba la tribu sacerdotal, que era la tribu de Leví. Y entonces ellos eran los encargados no solo de cuidar el templo, sino también de hacer las oraciones por el pueblo. Y concretamente la forma más grande que tenían en el Antiguo Testamento de hacer la oración era ofreciendo el sacrificio. Entonces llegaban con el cordero, o como dice en el Evangelio también, después, ¿no?, con los 2 pichones, sobre todo si era una persona muy humilde, ¿no?, o ya quien tenía mucho dinero podía dar una vaca, ¿no?, un sacrificio grande, y lo entregaba al sacerdote. Entonces el sacerdote tomaba la víctima, la preparaba, es decir, la descuartizaba, había diversos tipos de sacrificio, no me voy a detener ahora, y le entregaba la víctima a la familia o a la persona que iba a pedir la oración. Y entonces la familia, y aquí comenzaba el rito, tomaba a la víctima, se la daba al sacerdote, nuevamente el sacerdote la tomaba y decía estas palabras, escuchen porque es muy fuerte lo que decía el sacerdote: oren para que este sacrificio sea agradable a Dios Todopoderoso. ¿Les suenan esas palabras? Es lo que dice el sacerdote en la misa. Bien, el sacerdote se volteaba y comenzaba a subir hacia el altar del sacrificio con la ofrenda, y volteaba todo el sacrificio y la ofrecía a Dios. Bueno, ¿y por qué solamente el sacerdote? Porque en el Antiguo Testamento se tenía la plena conciencia de que el sacerdote era el hombre más cercano a Dios, y por lo tanto también el sumo sacerdote, junto con el rey que era consagrado, era de las personas que estaban lo más cerca a Dios, y pedirle la intercesión al sacerdote o al rey era como decirle que tú que estás cerquita de Dios, por favor, dile, cosa que todavía está hasta nuestros días. Es por ello que, y seguramente ustedes alguna vez le han dicho, no, Padre, por favor, rece por esta persona, le encomendamos a este difunto, etc. ¿Por qué? Porque está esta plena conciencia de que el sacerdote es la persona que está más cercana a Dios. Pero, ¿y esto qué tiene que ver con el Evangelio? Resulta que en el día del bautismo que nosotros tuvimos, y lo expliqué el domingo que celebramos el bautismo del Señor, les dije que nosotros habíamos sido consagrados con un aceite de consagración. Ese aceite se llama el Santo Crisma y ese es colocado sobre la mollera, ¿bien?, sobre la cabecita del bebé, ¿bien?,
Después de que le echaron el agua, se coloca sobre la cabeza del niño este aceite de consagración, y a partir de ese momento todos nosotros fuimos consagrados sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes como Jesús lo fue, es decir, capaz de poder ofrecer el sacrificio, poder orar al Señor. Bueno, ahora sí, ¿qué tiene que ver esto con el Evangelio? Dice este detalle que tal vez podemos pasar desapercibido. Dice, pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, las 4 personas, los amigos, quitaron parte del techo y bajaron al enfermo por donde estaba Jesús. Y dice, viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico. Es interesante porque cuando Jesús cumple este milagro de levantar al paralítico, no lo hace por el paralítico. Tal vez si podríamos imaginar a este hombre que estaba postrado en tierra, ¿no? Que no se podía mover, y como los amigos tal vez, venga, ánimo, no te preocupes, date ánimo, y tal vez lo iban a visitar. Y tal vez surgió de alguno de ellos el deseo de, oigan, ¿y por qué no lo llevamos ante Jesús? No, pero pues mira cómo está, ya ni siquiera nos quiere hablar, ni quiere comer. Vamos a llevarlo con Jesús, a ver qué es lo que hace. Yo estoy seguro que Él sí lo va a ayudar. Y tomándolo, lo agarran, lo amarran en la camilla y quieren pasar y resulta que no pueden, y uno dice, pues ¿sabes qué? Jesús está allá, yo creo que si nos saltamos, lo vamos a ir llevando, quitamos el techo y lo metemos. No, pero ¿cómo se trata? Sí, vamos a hacerlo. Suben al paralítico, yo me imagino al pobrecito hombre todo amarrado ahí diciendo, ¿y estos qué me van a hacer? ¿Qué está pasando? Y de repente comienzan a ver que quitan pedazos de techo de la casa donde estaban, y entra la camilla bajada por esas 4 personas, por esos 4 amigos que lo ponen, ¿no? con lazos y con vendas delante de Jesús. Y por ello Jesús dice, Jesús viendo la fe de aquellos hombres, tal vez no tanto la del paralítico, Jesús viendo la fe de aquellos hombres. Cuando nosotros fuimos consagrados sacerdotes, todos el día de nuestro bautismo, ciertamente el ministerio común de todos los fieles, Jesús nos ha dado la posibilidad de hacer también, de ser aquellos amigos que podemos interceder unos por otros. Y el tener la confianza de que yo también como sacerdote puedo acompañar y bajar delante de Jesús, poner delante de Jesús a mis hijos, a mi esposa, a mi amigo que está pasando por alguna enfermedad, a mi abuelita, a un amigo difunto. A todas esas personas yo tengo la posibilidad de poder ponerlas delante de Dios a través de mi oración y poder decirle, Señor, te lo encomiendo, te pido por él. ¿Es la oración un signo sacerdotal y una tarea sacerdotal? Sí. Y como yo soy sacerdote con el sacerdocio de todos los fieles, yo también puedo orar por mi hermano. Eso es algo muy fuerte, eso es algo muy fuerte. Algo grande que el Señor nos ha concedido. El que nosotros, y eso es verdad, y es muy bonito que en las mañanas pongamos a través del sacerdote las intenciones que tenemos, pero si alguna ocasión resulta, híjole, no envié el mensaje para que intercedieran por el abuelito o por mi familiar difunto, saber que yo desde casa, cerrando los ojos y yendo al corazón, puedo decirle, Señor, quiero ofrecerte esta misa y esa misa va a ser ofrecida por ese familiar, por ese difunto, por ese amigo, por ese hijo, porque yo tengo esa posibilidad. Bien, y así como el paralítico, bien, cuando los discípulos, cuando los amigos bajan y lo ponen delante de Jesús y Jesús cumple el milagro, así también nosotros tenemos la confianza de que Jesús escucha nuestras oraciones, Él también nos levanta y nos vuelve a decir, ánimo, ¿no? Tus pecados te son perdonados, levántate y anda, y poder caminar con esta luz de la fe. Bueno, pues la invitación en este día a que sigamos pidiendo unos por otros. La comunión de los santos se refiere a esto, que nosotros podemos pedir unos por otros, que yo puedo ser aquel amigo, y sería muy bonito como tarea de este día, el pensar qué puedo hacer por mi hermano el día de hoy. Tal vez puedo hacer una llamada, lo puedo encomendar, lo puedo bendecir, le puedo pedir al Señor que lo acompañe. Así que en este día vamos a pedirle a nuestro Señor que me ayude a ser ese buen amigo que baja, que pone delante de Jesús aquella necesidad de alguna persona que esté pasando por un momento difícil y saber que lo va a escuchar. Que así sea.
entregamos.